les íbamos a contar que hoy en en este pequeño espacio que hemos generado, vamos a hablar de un libro que elegí yo. La dinámica que nosotros tenemos para ¿qué será? ¿Círculo de lectura o...? Ajá, pues sí, es como, sí, algo así como un círculo de encuentro, ¿no? Ajá. Es que en una ocasión yo elijo el libro que sea, que me interese, y en una ocasión Sam. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que no haya como esta cierta situación de elegir siempre lo mismo y caer bajo los mismos lugares siempre. Sí, al final pues queremos justamente como conocer cosas nuevas, igual como abrirnos a nuevo conocimiento. Entonces, si yo eligiera las cosas que solo me gustan a mí, pues a lo mejor caería en esto de conocer cosas muy similares a las que anteriormente leía o conocía. Entonces, por eso vamos uno y uno. Yo no le digo a Jesús, este libro me late, solamente él lo pone y entonces empezamos a leer. Como una imposición ahí. Algo así, como, sí, tal cual. Y justo elegimos para esta ocasión el libro de Sama, de Antonio Di Benedetto. Les comento así rapidísimo por qué lo elegí. Yo estaba escuchando como en alguna ocasión una entrevista de Roberto Bolaño, que es otro escritor que me gusta, y por ahí lo menciona, así de pasada, como que es un escritor que le gusta muchísimo, ¿no? Entonces de ahí me entró el gusanito, nunca le había entrado. En esta ocasión fue como, pues, ¿sabes qué? Ahí está la novela, es una de las más representativas que he escrito, y dije, ya, esta. Yo pensé que lo habías elegido por el video, güey. No. ¿Sabías? O sea, pero ¿sabías que existía o no? ¿El video? No, o sea, el video fue después. Ah, ok. No, o sea, sí, pero antes de elegir el libro, ¿ya habías visto el video? No. Ah, ok. No. Yo, es que bueno, Jesús me pasó un canal de otros güeyes que hablan justamente sobre libros, sobre literatura y demás, y justamente hablan del autor, que es Antonio Di Benedetto. No hablan exclusivamente de Sama, sino que hablan del autor, pero yo pensé que, como él veía ese canal, pues pensé que lo habías elegido de ahí. No, o sea, fue... Otra cosa, casualidad que llegó. Ok. Pues nos arrancamos, o sea, justamente Sama, para darles un contexto de la novela, y ahorita entramos con el autor, lo que yo investigué es, para mí la sorpresa fue encontrar que es una de las novelas de literatura argentina como más reconocidas. O sea, y de los autores también más... O sea, es un autor bastante reconocido a nivel Latinoamérica. Y reconocido entre cierto grupo, ¿no? Porque sí, reconocido entre grandes instituciones o... Digamos que no es popular, sí, podríamos decir. Yo no lo había escuchado, la verdad. Además, su nombre pues tampoco es tan común como para que se me quede. Pero pues cuando buscamos el contexto y esto, pues sí supimos que era bastante reconocido, ¿no? Y sobre todo la novela también. Sí, de la novela dicen que se han hecho bastantes análisis, como exploración de qué es, hacia dónde significan, simbolismos. Interpretaciones desde diferentes disciplinas. Mencionan por ahí también que el lenguaje es como único, porque como que se salta muy, a pesar de que él ha sido, bueno, él estudió creo que Derecho, ahorita que vi eso, estudió Derecho y estuvo trabajando como periodista y creo que fue jefe de alguna organización periodística por ahí. Entonces, escribir sabía, ¿no? Pero creo que se salta muchas reglas gramaticales y lingüísticas del español, pero lo hace de una forma como bastante estética y eso, pues, los críticos como que llegan a apreciar esa forma de escribir porque es diferente, es única y demás, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué manera? Bueno, sí, es diferente definitivamente. Es diferente, eso podríamos decir, ¿no? Es muy particular su manera de escribir. Sí. Entonces, bueno, con respecto al contexto, otra cosa que encontré es que a pesar de que hay referencias históricas que podrían parecerse mucho como a las que conocemos, o sea, a las reales, yo encontré que no es una novela histórica, es decir, se basa solamente en partes de la historia real, o sea, normal, ¿no? Real, no sé cómo decirlo, pero no es una novela histórica. Mencionan que él como que inventa su propia historia simplemente para darle contexto a su novela, ¿no? Eso es parte de lo que yo encontré con respecto al contexto. Y por ahí ahorita que lo dices, algo así leía que a lo mejor ocurría en Paraguay, ¿no? Pero como que no estaba muy claro, estaba muy difuso. Exacto, sí hay muchos detalles que faltan por resolver, que también le da como cierto misterio a la novela, algunos que habíamos platicado que también ocurren en la novela, que no sabemos muy bien qué sucedió y demás. Pero bueno, entonces esto con respecto al contexto,
No sé si hay algo más que podamos agregar que sea como relevante. Yo creo que ahorita que empecemos a entrarle a la novela van a ver a qué nos referimos con lo particular de su escritura. Y ya nada más como hablar un poquito de Di Benedetto, ¿no? Que también es una cuestión ahí bien fuerte, porque lo que le comentaba a Sam es esto, ¿no? Él, por parte de la dictadura argentina, sufrió tortura. Entonces, fue bastante Aunque complicado. hay algo misterioso ahí también porque hay una como cita donde se menciona que él no sabe cómo, o sea, está frustrado y se siente como frustrado porque no sabe ni por qué, cuál de sus publicaciones, o si es que alguna de sus publicaciones provocó como esta hostilidad, ¿no? Entonces, no sé si hay certeza de por qué a él justamente se le atacó, pero pues de que sufrió esto, lo sufrió, ¿no? Sí, y eso que dices creo que es muy importante, porque una cosa es que estés en un movimiento político y digas, me están torturando, encarcelando por esto, por mis ideales, y otra cosa es que no tengas idea de por qué te agarran y por qué atentan contra la vida, ¿no? Sí. Está muy fuerte. Que al final, bueno, o sea, ese güey fue periodista y sabemos que también en México y supongo que en Latinoamérica es una profesión de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, está implícito también el riesgo independientemente de si hay una publicación específica. Otra cosa de Di Benedetto para aportar es como él escribió novela y también cuento. Y es más conocido por los cuentos. O sea, ahí es como donde yo también le entré. O sea, a partir de un cuento de Roberto Bolaño, menciona a Antonio Di Benedetto con un sobrenombre. Lo menciona como Sensini, ¿no? Entonces, ahí ya se le está haciendo referencia a Di Benedetto porque en ese cuento es como hablar de la decadencia de los escritores, ¿no? Que muchos escritores lanzaban cuentos a concursos para ganar dinero porque no tenían dinero. Y a veces el mismo cuento le cambiaban el nombre y lo lanzaban a diferentes concursos para que ganaran y tuvieran de dónde. Pero ¿cómo? O sea, ¿Di Benedetto era de estas personas? Sí, sí, o sea, él mandaba sus cuentos a los concursos para tener dinero. Pero no tenía dinero. No, o sea, ganaba y de ahí no tenía dinero, pero como imaginar en qué nivel de bajos recursos tiene que estar un autor tan consagrado o en qué nivel de, digamos, de reconocimiento de la literatura para que tengas que lanzarlo a concursos locales y de ahí pues, jalar un poquito de economía, ¿no? Ok, interesante. Bueno, entonces empezamos con... Vamos a dividir este libro por capítulos. Son 3 capítulos principales que se dividen en años, que es 1790, luego 1794 y 1799. En cada uno de estos periodos ocurren pues un par de sucesos, ¿no? Pero es que no sé cómo podríamos... No es cronológico en el sentido... no, es que no sé cómo decirlo. Sí. Hay pausas, o sea, no es que te cuenten toda la historia desde 1790 hasta 1799, sino que son periodos de tiempo, y eso es algo que a mí me costó entender, o más bien me costó. Esa estructura es algo que hizo que me costara entender la novela, porque le decía a Chucho que había cortes como muy abruptos y de repente pasaba de una cosa a otra, y sin dar más contexto. Entonces, bueno, pero... Es como hacer un recorte, ¿no? En la línea del tiempo, tomo este año, lo recorto y lo extraigo, ¿no? Y no me interesa dar explicaciones de qué sucede después o qué sucede antes. Es como si estuviera escribiendo Sama como su diario o su bitácora y va narrando su vida en su mente y todo esto, y entonces se corta y en el siguiente año volvemos a encontrarnos con estos pensamientos y todo esto. Entonces, bueno, más o menos es así, pero se divide entonces en 3 capítulos principales. Y bueno, el primero es 1790, entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Compartimos como ideas? Antes de eso, a mí me gustaría como iniciar con su forma de escribir, ¿no? O sea, que es, para mí, por lo menos, al momento en el que leí la primer página, fue un golpe. Fue un golpe por decir, ¿qué pasó acá, no? O sea, siento que lo entendí, pero al mismo tiempo, como que algo faltó, y tuve que regresarme
para como sacar más información de la que pude haber captado. Y había más, ¿no? O sea, como que siento que sus frases están muy bien construidas para darte cierta información y que si no estás como en el ritmo de la lectura, se pierde. Entonces, para mí, esa primera parte... justo eso. ¿Por qué señalar la primera parte? Porque hay en el título un epígrafe, ¿no? A las víctimas de la espera. Ajá, sí. Se supone que Di Benedetto dedica este libro a las víctimas de la espera. Sí. Y supongo que vas a hablar de la parte del muelle. Sí, justamente la novela inicia con un personaje todavía desconocido para nosotros, que no tiene nombre, que está en un muelle esperando que vengan los barcos, ¿no? Y en ese muelle ve como literal está el cadáver de un mono que está siendo arrastrado por la corriente. Y a través de él se identifica con el mono y dice, pues estamos aquí esperando, ¿no? Obvio, yo lo estoy diciendo de una manera muy torpe y muy tonta, pero como él escribe es bellísimo, porque justo ahí acaba ese párrafo diciendo, y ahí estábamos, por irnos y no. O sea, con esa frase ya te está instalando en el universo de lo que él quiere decir, ¿no? O sea, estoy en espera. ¿De qué quién sabe? Todavía no lo sabemos. Ajá. Pero estamos esperando. A ver, sí, creo que, o sea, necesitamos hablar un poco como de la lectura general de la novela. Bueno, a ver, a mí me costó mucho leerlo. A pesar de que es un libro relativamente pequeño, fue complejo. No por los conceptos, ni siquiera por el lenguaje, sino porque tiene una forma diferente que, o sea, yo no estoy como acostumbrado a leerla, ¿no? Entre romántica, entre como que la utilización de un castellano ahí como muy correcto, pero también utilizando como palabras bastante, no sé cómo decirlo. Antiguas también. Antiguas, sí. Entonces era una combinación ahí extraña. Me costó mucho leerlo. Y cuando empecé, yo tuve que leerlo varias veces porque, o sea, decía, ¿de qué está hablando, güey? O sea, está hablando de un... Ay, el mono, qué pedo, ¿no? O sea, y luego menciona lo del pescado, no, lo del pez, ¿no? Pez. Pero bueno, entonces fue un poco difícil como encontrar el ritmo y todo esto. Al final pues, se logra apreciar como la forma de la escritura, pero decía que tenía que hablar como de la lectura general de la novela porque justo esta primera parte ilustra, siento yo, parte de la esencia. Y digo parte de la esencia porque la esencia pues depende de la lectura que le des, ¿no? Pero es muy evidente con... ¿Es epígrafe o cómo le llamaste? Bueno, no sé si epígrafe o dedicatoria. Porque epígrafe pues es como una cita de otro texto que utilizas como para introducir de dónde va. Entonces creo que sería más como dedicatoria. Dejémoslo en dedicatoria. Entonces esta dedicatoria que es hacia las víctimas de la espera, aunado con las primeras páginas, pues justamente construyen la esencia, porque en esta parte que comenta del cadáver del mono, de Sama, que en ese momento, como dices, era alguien como ajeno, no sabíamos que era ni siquiera el protagonista. Exacto. Pero habla justamente sobre que está ahí, esperando, igual que el mono, pero ahí está, ¿no? Entonces, esa primera página justamente hace alusión a todo lo que viene para Sama, que es justamente como la esperanza, la espera, situaciones que tendrían que haber llegado para él y no llegan. La desilusión. Entonces, justamente creo que le da como mucho sentido a lo que viene del resto de la novela. Y acabas de mencionar un punto importante, ¿no? Sama se llama así porque es el apellido del personaje, digamos, principal, ¿no? O sea, el personaje principal se llama Diego de Sama. Diego, y entonces por eso le pone la novela Sama, ¿no? O sea, como aquí está el apellido, ¿no? Que es un punto también bastante interesante, que es lo que yo más rescato de la primera parte, de lo que representa, digamos, este estatus frente a los demás. Claro. Esta identidad. Claro, nombrarse más como Sama que como simplemente Diego. Exacto. Y que eso se está jugando para mí en todo el inicio de ese primer año. ¿Hay alguna idea general que identifiques? Yo rescataría esa, como en la primera parte nos introduce quién es Diego de Sama, y le decía a Sama hace ratito, ¿no? Yo empezaba a leerlo y me identifiqué mucho con su nostalgia.
pero después van pasando ciertas como situaciones y yo empiezo a aborrecer a Diego de Sama. Entonces, para mí, lo general de esa primera parte es como introducirnos de quién estamos hablando cuando hablamos de Sama, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De dónde está en el sentido jerárquico, simbólico? Sí. O sea, ¿de dónde está parado en muchos aspectos? Un poco geográficamente, o sea, si bien no lo ubica en el mapa, sí te menciona como qué hace, qué come, con quién convive, Con quién no. en qué momentos, con quién no, qué cosas están bien, qué cosas están mal en el lugar, ¿no? A dónde espera irse, entonces en el sentido geográfico, pero también en el sentido emocional, en el sentido político, o sea, como que te da justamente la ubicación del personaje pues en muchas áreas, ¿no? Es una buena palabra, ¿no? O sea, nos ubica el personaje en todas esas áreas, pero no lo hace, digamos... Ahí es cuando hablamos del estilo. No te ponen una página, pues miren, él está casi como se ve, ¿no? Sino que te lo va dejando a cuentagotas y de manera muy implícita, casi sin darte cuenta. Ajá, es que eso es lo curioso que, o sea, la novela habla de muchas cosas y, o sea, se puede tener una lectura de muchos temas porque la cotidianidad la narra de una forma bastante romántica, poética. O sea, le decía a Jesús que dormir lo narraba así como increíble, o sea, es como de, güey, ya te acostaste, te dormiste y ya. No, ese güey desarrolla como las sensaciones, los pensamientos, no sé, como muchas cosas. Entonces va narrando un poco como lo que va viviendo Sama, con tanto detalle que te hace reconocer justamente dónde está el personaje en todo esto, ¿no? Sí, y creo que ahí podríamos entrar justamente a ver quién es este Diego de Sama, ¿no? Porque mencionabas un punto importante. Él es lo que ahorita podríamos llamar un funcionario público de esa época. No sabemos muy bien a qué se dedica o cuál es su puesto en ese, pero sabemos que hay jerarquía, porque tiene un jefe y tiene, digamos, cierta importancia y eventualmente subordinados. Exactamente, subordinados, esa es la palabra. Entonces, ya desde ahí te pone como el ambiente de decir, bueno, él tiene ciertas funciones, tiene cierto poder, tiene cierto estatus, pero al mismo tiempo nos empieza a involucrar con que esté en un punto crítico donde está perdiendo eso. O sea, donde ese poder ya no es tan influyente, donde ya no tiene tanto dinero. Todavía en la primera parte de la novela parece que conserva levemente. Sí. En la segunda parte también, leve, pero en picada, ¿no? Sí, en picada, eso. Sí. Algo importante es que en esta parte, o justamente hablando de la ubicación en tiempo y como momento y contexto, es que hay una como supremacía europea, pero hablando de... Es que no sabemos exactamente dónde están, pero sabemos que están como en Latinoamérica o algo así, ¿no? Porque hay nativos, les llaman indios, y también existe como esta parte de como criolla, ¿no? Sí, de esclavitud, de todo este juego de la superioridad también española. Y él, según yo, es hijo de, bueno, es criollo. No me acuerdo, pero creo que sí tiene razón. Y es que esto podría ser relevante porque esto podría estar impidiendo que él justamente, bueno, podría ser parte de lo que a él lo mantiene justamente en esta espera, porque al ser criollo no le permite avanzar tan fácilmente como a un español. Pero dentro de esto, pues existe este juego de que él juega a estar en esta supremacía, desprecia a los indios o a los nativos, no sé cómo llamarles, pero esta parte podría ser importante. Sí, creo que sí, porque hay un juego ahí justamente de quién tiene poder sobre otro. Y eso se despliega en muchos escenarios. Sí, bueno, a ver, vamos a empezar a filosofar con esto, pero hay un juego también en saber que él tiene poder para sí, porque se pierde, o sea, en muchos momentos de la novela, ese güey no sabe ni dónde están, o sea, como que está jugando a conservar la esperanza y también
a convencerse de que pues, todavía tiene poder, de que todavía es capaz y demás. Pero bueno. Un punto importante, digamos, para que entiendan esta parte es que Diego de Sama, siendo funcionario público, ya no quiere estar donde está, o sea, quiere que lo cambien, pero eso no puede ser por su propia decisión, tiene que esperar que se lo acepte el monarca, creo, ¿no? Sí, y quiere que lo cambien porque en Argentina, si mal no recuerdo, está su familia. Exacto. Y sus tierras, ¿no? Es un punto importantísimo. En Argentina está su mujer y sus hijos, y sus tierras. Entonces, bueno, tiene más familia por ahí, menciona. Quiere ir para allá. Exacto. Está en esa espera justamente de una promoción que le permita como pues sí, irse para allá y pues estar más cómodo, ganando más dinero, con un mayor estatus, pero en su tierra y con su familia, ¿no? Sí. Entonces, mientras eso no ocurre, pues van narrando la historia de Sama, la vida de Sama, en dónde está. Y ahí creo que entra uno de los principales temas, que lo mencionabas hace ratito, ¿no? Que es la cuestión del erotismo. Justo por estar en esta espera de ir con su mujer, está desesperado y está al borde de la calentura, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces, él lo que quiere es tener a una mujer. Y casi a cualquier mujer, ¿no? O sea, como que están en una situación de quiero tener a alguien para tener relaciones sexuales, pero al mismo tiempo para que sea mi mujer, pero no puede por toda esta cuestión de que está casado, que es mal visto. Entonces ahí se mete en un embrollo bastante fuerte. Sí, es que siento que depende un poco de la lectura. Yo lo ubicaría. Sí, es evidente que toda la novela busca relacionarse con mujeres. Sin embargo, yo lo asocio un poco con el deseo, o sea, porque busca mujeres, pero al mismo tiempo busca estatus, busca dinero, busca comida, busca, bueno, o sea, lo que conforma, digamos, como su identidad en el sentido más ideal, ¿no? Eso. Justo para mí, yo señalaba como varios puntos del texto que iban por ahí. Hay un pasaje que se me hace como el más representativo de lo que es este ideal para él mismo, que es cuando llega uno de sus amigos en barco y este amigo trae a su hijo. Y este hijo ve a Sama, es la primera vez que lo ve, nunca se han conocido, nunca han entrado a la palabra, y va y lo abraza con una efusividad así como, eres tú, ¿no? Y entonces él se queda como, ¿por qué me está abrazando? Y su amigo le dice, bueno, es que le conté quién es Diego de Sama. Para mí esa cuestión es espectacular porque con el simple hecho de decir, le conté quién es Diego de Sama, ya instala esta parte de decir, él tenía un estatus, él tenía una historia detrás y está intentando constantemente como revivirla, rescatarla y mostrarla a las demás personas. Sí, paréntesis en esto, como yo lo que ubico de eso es que justamente es un personaje que una de sus hazañas como más importantes es que resuelve un problema o un conflicto que era casi inminente, que tendría que ser un conflicto bélico o como sangriento y así, y entonces él lo resuelve de una manera diplomática, cosa que le da pues reconocimiento ante las personas que estaban alrededor de él hablando políticamente, ¿no? Entonces esa es como de sus mejores hazañas, creo yo, y lo hace una persona importante, una persona que resuelve, una persona inteligente, no solo por eso, sino por otras cosas, pero esa es como de las más relevantes que ubico. Sí. O sea, era un personaje importante antes de estar ahí. O sí, ¿no? Porque no tiene mucho tiempo que está ahí cuando empieza a... No sabes. De eso no me acuerdo muy bien, pero en definitiva lo otro sí, ¿no? Era una figura ahí. Bueno, era en el pasado, donde está luchando por conservar esa parte, ¿no? Sí. Y justo ahí yo señalé un fragmento que se me hizo muy bonito, porque decía, tal vez ese Sama que pretendía parecerse al Sama venidero, se asentaba en el Sama que fue, copiándolo como si arriesgara medroso interrumpir algo. O sea, se me hace increíble esa forma de proyectarse en el futuro y en el pasado, como diciendo, ahí está mi ideal, que quiero que sea en el futuro, pero al mismo tiempo está sustentado por lo que hice en el pasado. Y yo me estoy batallando como en esa parte. Sí, aquí hay otra cita que tengo que lo que dice es, más bien yo esperaba ser yo en el futuro, mediante lo que pudiera ser en ese futuro. Tal vez creía hacerlo ya y vivir en función de esa imagen que me aguardaba adelante. Tal vez ese Sama que pretendía parecerse al Sama venidero se asentaba en el Sama que fue, copiándolo
como si arriesgara, miedoso, interrumpir algo, ¿no? Entonces, justamente es anhelar tanto lo que había como lo que tendría o esperaría que venga, ¿no? O algo así. Sí, totalmente. O sea, está esperando un futuro mejor, pero que al mismo tiempo lo regrese como a esa parte de añoranza del pasado. Sí. Y pues ya voy a soltar esto. Se va a la mierda, güey. O sea, Totalmente. O sea, su presente no parece tan bueno. O sea, tú lees y dices, güey, ya, o sea, suéltalo, güey, ya, o sea, eso ya no va a pasar, güey. Pero bueno, él se aferra mucho y justamente, pues eso lo hace muy interesante, porque de repente sí ves como cierta luz, le pasan cosas que podrían ser como buenas, pero siento que una parte importante de la novela es narrar la miseria desde una parte romántica para el lector, porque para Sama no sé si lo es. No, nada. No, él está sufriendo. Pero sí, o sea, es una miseria interesante de leer, güey. Sí, mucho porque siento que ahí es cuando siento que nos toca, ¿no? A cada uno, en el sentido de decir, o por lo menos mi lectura fue así, ¿no? Las víctimas de la espera, una es Sama, pero otras somos nosotros. O sea, ¿quién no ha esperado que ocurran ciertas cosas que al final no terminan ocurriendo? O que no terminan ocurriendo como deseáramos. Entonces ahí está haciendo un juego bien interesante de hacernos espejo con él en cuanto a las desilusiones, a la miseria. Sí, y también cuántas veces no estamos viviendo con el anhelo de ser otra persona en el futuro, pero nuestro presente es diferente, güey. O sea, cuando nuestro presente podría ser algo mejor, si no estuviéramos anhelando ese futuro, que es muy improbable, o más que improbable, es que no está ahí todavía, güey. O sea, no estamos viviendo, o sea, no estamos haciendo cosas en el presente que sean importantes, sino que hacemos cosas en el presente esperando que sean importantes en el futuro, cuando tal vez no lo son, güey. Sí. Creo que ahí pierdes como un poco de atención, ¿no? Sí, totalmente. O sea, siento que esas son las cosas que nos regresan, ¿no? La novela. Como voltear a señalarnos y decir, ¿qué hubiera yo hecho en este lugar? Totalmente, siempre. ¿Por qué estoy esperando esto? ¿O cuál es la cara que pongo frente a las otras personas? ¿Y qué espero de que las otras personas respondan frente a esa imagen? Sí, hay cosas tan crudas, o sea, a veces narra cosas tan crudas, no grotescas, simplemente crudas, como la miseria, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Que justamente creo que todo el tiempo te hace pensar, bueno, ¿qué habría hecho yo en estas circunstancias? Porque de repente Sama, hablábamos de que actúa de una forma bastante inmoral, ¿no? Incluso desagradable, pero ¿qué habríamos hecho en esas circunstancias? Trata de conservar su honor de repente, pero pues sus deseos, sus necesidades hacen que caigan cosas que no son, o sea, que son inmorales justamente, ¿no? Entonces, mencionemos algunas, nada más como para poner de relieve, ¿no? En algún punto, él tiene un conflicto con otra persona, ¿no? Que está ahí como una cuestión de rivalidad, y entonces esta persona, ahí en su espacio de funcionario público, como que lo increpa y creo que hasta lo intenta golpear, ¿no? Y entonces todos alrededor, en esa confusión, van y lo quitan al otro personaje y lo encarcelan y lo destierran, lo mandan a otro lado. Y Sama se queda callado. O sea, nunca dice, él no intentó hacer esto que ustedes dicen. Él, si bien tuvimos un conflicto, es más aquí entre caballeros, entre hombres, no tendrían por qué encarcelarlo, no tendrían por qué imponerle esa pena. Y se queda callado y simplemente dice, me libré. Y eso es como... Sí. reprobable en muchos sentidos, ¿no? Sí, muchas veces o actúa en conveniencia de sus intereses o no mueve las cosas de forma que las circunstancias afecten sus intereses, ¿no? Porque ahí son cosas que sucedieron, pero pudo haber intervenido. Solo que él dice, yo no, o sea, como que se libra de la responsabilidad de lo que está sucediendo, es como de, sucedió, y aunque afectó al otro güey y aunque puede interceder, ese güey pues sabe que es más conveniente para él que eso suceda así, y así lo deja, ¿no? Siento que no se hace como tan responsable ni siente tanta culpa realmente. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa es que pues constantemente tiene como aventuras, amoríos, a pesar de que, como les decíamos, tiene su familia, y pues parece que su esposa es súper devota, incluso
hay una parte donde en lugar de que Sama le mande dinero, su esposa le manda dinero cuando la misma esposa espera dinero de él. Ella como que se da cuenta o sabe simplemente que tiene esta necesidad económica y entonces antepone la carrera de Sama, porque en la carta que le escribe con el dinero le dice, tu carrera es primero. Primero, incluso antes de los intereses de la misma esposa y de la familia, porque pues, ellos necesitan dinero y así. Comer. Y bueno, parece que Sama lo lee como un segundo, siente pena, se conmueve, pero momentos después está pensando pues en una aventura que tiene en ese momento, ¿no? Entonces es como de, güey, ¿qué pedo, no? Sí, y realmente se ve que le conmueve, pero hay una facilidad de moverse de esa emoción hacia, bueno, casi casi se me cruzó una mujer, vamos a seguirle y vamos a ver si puede pasar algo, ¿no? Entonces sí tiene mucho esa parte. Sí, mucho. Pero, ¿qué otra cosa podríamos rescatar de esta primera parte? Porque tiene muchísimas. Por ejemplo, lo de ser funcionario público y tener poder frente a otras personas, la cuestión de la pobreza, que él está a punto de caer, o sea, está como muy presente ahí también, ¿no? Porque no me acuerdo si es ahí o en el segundo donde ya aparece el niño rubio. El niño rubio va a ser un personaje bastante importante, pero no me acuerdo si aparece aquí o en la siguiente. Me parece que empieza en el primer capítulo. Ok. Lo tenía por acá. Bueno, es que no sé si el primer capítulo es como de los más largos. Sí. Pero sí digo que está por ahí porque justamente cuando ocurre el robo y así. Y ocurre después de la cena o algo así, ¿no? Que tiene como con estos vatos. Que por cierto hay una escena simplemente muy graciosa que también creo que podría o no ser una crítica ante la aristocracia. Ajá. Que es bueno, él está como en una cena y entonces se da cuenta que los platillos que sirven, bueno, en una cena como fancy, como mamona, y entonces se da cuenta que los platillos que sirven son platillos que en otro lugar los comen los marineros como algo muy X, ¿no? Y esos güeyes le hacen como no sé, como toda una ceremonia, esos platillos, y es como de, güey, si les dijera que esto lo tomaban o lo comían los marineros, ¿no? Pero bueno, lo voy a leer muy rápido, está un poco largo, pero lo voy a leer. Dale. Hizo servir cacao humeante con copitas de licor dulce y confituras. Todos decían que era muy inglés, así lo ponen entre comillas. Y yo me abstuve de opinar porque había observado en las costas del Pacífico que los ingleses que lo tomaban habitualmente como alimento eran los marineros. No hubiera desagradado a mis contertulias, menos a los hombres, saber que la bebida era de marineros, ya que aquí son en cierto modo de usos llanos, aunque de ningún modo les habría causado un buen efecto enterarse que para ellos constituía un alimento y no una golosina. Entonces, bueno, eso está sí, no, y está bueno por el hecho de decir, él también quiere poner una imagen, una cara frente al público, pero los que están en el público, los aristócratas, también, o sea, supuestamente están como, sí, estamos en esta cena, y al no saber ese contexto, pues... Mucho lleno de apariencias, de ceremonias, de cosas, ¿no? Y creo que podría ser una crítica, pues porque es algo que todavía vivimos, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, esto con respecto al capítulo 1, no sé... Creo que un punto, no sé si valdría la pena entrar, si nos da tiempo también, sería su relación amorosa con esta mujer. No me acuerdo cómo es el nombre. Ajá. Bueno, y el chiste es que tiene una relación amorosa con una mujer que le está dando como entrada y al mismo tiempo no, y en ese sí y no, pues aparecen un montón de características de Sama, ¿no? Pero creo que la podríamos como englobar en esta cuestión de lo que él está dispuesto a hacer con tal de ser visto por una mujer, y eso que está dispuesto a hacer es reprobable, es inmoral, está dispuesto a sacrificar incluso la relación con su esposa, en algún momento se le pasa por la cabeza. Simplemente como para poner o cerrar este capítulo con, él está dispuesto incluso a tirar su vida por la borda con tal de tener un momento de placer. Ajá, bueno, no sé.
Dile, dile. O sea, no sé si es como un momento, creo que es el momento actual de la vida de Sam. O sea, no sé si lo piense justamente eso que le gustaría tener en un futuro, pero creo que en ese preciso momento sí daría todo por eso. De hecho, se arriesga bastante, justamente se arriesga en el sentido físico, se arriesga en el sentido también como político, porque, o más que político, es como de su carrera, porque esta persona es esposa de un funcionario importante ahí, ¿no? Entonces, pues el hecho de que él vaya a visitarla a su casa y de que insista y de que arme alborotos ahí en la casa de esta persona, pues lo pone en un riesgo importante para su trabajo, para su carrera y para todo lo que está haciendo ahí en ese lugar. Para irse. Para irse, por supuesto, ¿no? O sea, pero es lo que les decía, yo siento que a veces por estas, no creo que eso sea una necesidad, pero sí un deseo, y ese deseo lo llevaba a hacer cosas que de repente sí le salían bien. O sea, de repente, por ejemplo, dudaba de si actuar o no con ella de forma como coqueta, incluso besándola o abrazándola. Y entonces decidía hacer algo sorpresivamente como inesperado y funcionaba, ¿no? Como que la besara, por ejemplo, y entonces le devolvía el beso o le decía cosas atrevidas y entonces ella correspondía. Entonces de repente sí funcionaba esa como pues esa suerte. Suerte, sí, no, tal cual. No hay otra manera de decirlo porque se arriesgaba y... Sí, y ese personaje también está interesante porque parece como muy, no sé si decir sagaz, no sé cuál es la, como muy, o sea, ella sabía lo que estaba haciendo, sabía que tenía un romance, pero se cuidaba bastante para que eso no le perjudicara a ella, ¿no? De hecho, ¿cómo decirlo? Su esclava, la que estaba siempre junto a ella, era muda, convenientemente porque pues como no sabemos, aunque sí es bastante probable que pues haya tenido otros amigos con otras personas, ¿no? Ella dice que no, pero Sam no está seguro. Pero lo dan a entender, ¿no? Lo dan a entender, está sí. Como implícito de que pues, seguramente iba por ahí. Entonces, bueno, si fuera así, o tan solo con la aventura de Sama, es bastante conveniente que la chica, o sea, la esclava que te sirve, sea muda, porque así, o sea, no hay riesgo de que comente nada, literal, ¿no? Y ahora, digamos, pasando ya a la segunda parte, antes de que no sé si tengas algo más. No. El corte, o sea... ¿Ya pasamos de la introducción? Ajá, ya pasamos, digamos, de 1970, ¿no? Ajá. No, 1790, perdón. 1790. Pasamos de 1790 a 1794. O sea, ¿cómo cierra ese último capítulo? Parece que le dijeron, oye, ¿sabes que te vamos a dar más dinero? Ya vas a poder acercarte a tu esposa que se llama Marta. O sea, como que se ve esa esperanza, se proyecta en el porvenir. Y así cierra ese primer capítulo. Y después nos introduce 4 años después. Y lo introduce de una manera bastante, diría yo, como hermosa, porque inicia con lo de Dios, ¿no? Sí, esta segunda parte, ya está ubicado Sam en otro lugar, o sea, sigue en el mismo lugar geográficamente, pero ubicado en otra circunstancia, pues bastante, o sea, sorpresiva. Esta va a ser muy complejo que hablamos sobre esta idea que mencioné en esa página de Dios, creo yo, no sé. A lo mejor tú lo tienes un poco más claro como para sintetizarlo. A lo mejor para sintetizarlo nada más, imagínense, o sea, cierra este capítulo diciendo como hay esperanza, ¿no? Y después inicia inmediatamente el otro capítulo hablando de Dios, de un Dios creador, de estas características que se le pueden otorgar o atribuir a Dios. Y en eso introduce un hecho bastante fuerte porque dice, bueno, Sama acaba de ser padre. Y entonces ahí se juega un paralelismo entre lo que significa ser creador de vida, en el sentido de ser ahora, el tener un hijo y Dios como creador de vida, ¿no? Sí, sí, y es que creo que también juega una parte importante porque de repente hay una... es paradójico el hecho de que mencione a Dios porque de repente parece que Él se asemeja a Dios en ciertas circunstancias, pero también en esa página narra a Dios como un ser que pierde control, o sea, es como, sí, Él se siente solo y por eso crea a los hombres,
y los hombres entonces crean otros dioses, pero entonces ya no les sale tan bien a Dios. Está obviamente, está bonita. Realmente es una página que creo que podría leer incluso sin contexto, pero esta parte de... Solo habla muy poco de eso, pero o sea, para mí fue de las ideas más interesantes en la novela, porque le da un poder a Dios bastante grande y también se lo quita, o sea, como, no sé cómo narrarlo. Pero es lo mismo con él, o sea, si él se asemeja a Dios por el hecho de haber creado vida, igualmente está en una circunstancia donde pues, se le va a salir de control. Y para mí lo hermoso de eso es que ese capítulo cierra de esa manera, en cómo la cuestión de tener un hijo se le sale de control. Y se le sale de control en el sentido más explícito, en el sentido de que deja de ser su hijo, ¿no? Entonces, eso está como bien interesante. Sí, eso está bien raro, güey. O sea, porque su amigo se queda con la mamá de este niño. Y con el niño, evidentemente. Y todos bien, o sea, todos chido, ¿no? O sea, Sama está de acuerdo, la mujer se ve mucho más feliz, el niño se ve mucho más sano. Eso, sobre todo, ¿no? Y más limpio, güey. Sí. No sé, está como muy, se desenvuelve de una forma bastante rara. Algo importante aquí es que, y parte de lo que también señala un poco la decadencia de Sama, en el sentido en el que ya va perdiendo cada vez más control, es que en este capítulo Sama ya prácticamente no tiene dinero. Sí. De hecho, justamente el hecho de que este amigo pues se quede con la familia que había formado Sama, por decirlo así, es que pues, él tiene un poco más de posibilidades económicas, ¿no? Entonces, al principio comienza ayudando a la familia y bueno, después se enamora de la señora. Pero hablo de la decadencia porque además de ser pobre, justamente se mete con una no española. Y eso habla sobre la decadencia de Sama porque él, a ser funcionario, en el primer capítulo, de hecho, le preguntan como de, oye, vamos a ir como un prostíbulo o algo así, pero no son españolas, son, no sé, ¿se les llaman mulatas? Algo así. Ajá. Bueno, no eran españolas, ¿no? Entonces, Sama como les dice así como con un aire de superioridad, como de, no, yo solo con blancas y españolas, ¿no? Entonces, en este segundo capítulo empieza con un hijo. Lo sacan del lugar donde estaba viviendo, de la posada. Bueno, ahí todavía está como con un pie afuera porque ya no tiene dinero. Ya no puede pagar la renta. Ajá, entonces, donde vive esta señora con la que tiene el hijo, pues es como un terreno extraño. Piénselo, una choza con muy bajos recursos. Sí. Y pues él como que está intentando arrimarse para vivir ahí, pero pues no da gasto, no provee nada y ella... La corre también. Sí, lo corre y dice, si no vas aquí a apoyar, pues ya mejor vete. Sí. Sí, entonces, para mí esto ya habla como de la decadencia justo porque pues ya sus ideales ya... Se está desbaratando, no está logrando... eso se me hace como muy importante porque justo el primer capítulo termina con la esperanza y el segundo inicia con que esa esperanza no se logró. O sea, no le dieron más dinero, se está yendo su vida en declive, como decías. No sé si aquí pasa que... Porque según yo también mantiene todavía un poco de esperanza porque no sé si todavía el gobernador le dice como de, oye, ¿por qué no le escribes al rey? Sí. ¿No? Y entonces él se lo dijo de broma y Sama ya se había emocionado y le dijo, neta, pues le escribo, ¿no? Y entonces ese güey dijo, no, era... O sea, pensándolo bien, eso no es posible porque pues, tu posición no te lo permite. Pero igual y yo puedo hacer o sea, yo puedo escribirle para ver si te ofrece algo, ¿no? Y entonces él empieza a pensar en esa posibilidad y le da un poco de esperanza en el sentido en el que cree que va a recibir más dinero, que lo van a ascender por esta carta que escribe, ¿no? Sí, hasta hace cuentas, ¿no? De eso. Me deben tanto de tantos meses, o sea, no le han pagado creo que en un año. Imagínense vivir sin que te paguen en un año. Sí, en un lugar donde no conoces prácticamente a nadie. Entonces él se empieza a hacer cuentas como me deben tanto, más estas cosas, casi voy a recibir una fortuna. Pero además se lo cuenta a esta otra, a la mujer con la que tuvo el hijo, y entonces le dice, oye, aguántame, o sea, sí te voy a dar gasto, y mira todavía la calidad de gasto que te voy a dar, o sea,
están por ascenderme, están por darme mi dinero, voy a recibir tanto por tantos meses y además, si me espero otro poco, pues me van a dar tantos meses, entonces, de sueldo, y voy a tener, mira, toda esta cantidad de dinero, ¿no? Y esto hace alusión a lo que estaba sucediendo al principio, que él menciona que estaba viviendo como, pero pensando en el Sama del futuro. Y aquí justo hace eso, o sea, ya está sacando cuentas y empieza como a ilusionarse y a vivir como si ya tuviera ese dinero, cuando no llega, ¿no? Y otro punto creo que súper vital en esta segunda parte es, vemos su decadencia económica, vemos su decadencia referente al estatus de un matrimonio y a tener lo que se podría llamar un bastardo, ¿no? Pero también vemos la decadencia mental, que para mí es la más interesante y como... Y física. Y física. Pero, o sea, queda clarísimo que él en esta segunda parte empieza a alucinar. Sí. Y sus alucinaciones las narra Di Benedetto en un como tan bien estructuradas. Que confunden, ¿no? Que te confunden, que tú dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí existe esta mujer o no existe? Es que, justamente Di Benedetto habla sobre los pensamientos que él tiene. Entonces, de repente escribe y parece real. Bueno, a ver, tuvimos que hacer una parada técnica. ¿En qué nos quedamos? Estábamos en el segundo capítulo. Las alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones. Bueno, hablábamos de que Di Benedetto narra tal cual los pensamientos de Sama, ¿no? Entonces de repente parece que lo que ocurre es real hasta que él empieza a dudar, es que nosotros como lectores empezamos a dudar, y esto pues, a mí me causó confusión porque dije, o sea, me perdí de repente porque yo ya dudaba de qué había pasado, ¿no? Qué cosas eran reales en la novela para Sama, qué cosas no, y así. Y creo que esa era como su intención, ¿no? De envolverte en esta irrealidad y confusión, porque justo para ahí va el término del segundo capítulo, ¿no? Creo que antes de que acabe es un punto de estar perdido. O sea, él está perdido entre que el hambre, que no ha dormido bien. Sí, ya él se sabe, y además es evidente, se sabe una persona desahuciada como tal. ¿Por qué se sabe y por qué es evidente? Pues porque ya todo el mundo, o sea, ya sobrevive a través de, pues la caridad de los demás, o sea, de su secretario, que su secretario es el que eventualmente se vuelve el nuevo padre del hijo de Sama, ¿no? Bueno, que se vuelve su amigo, él le da de comer, él le da dinero, incluso aunque el secretario no tuviera dinero, pues le da, ¿no? Sí. Una de sus vecinas también le ofrece ayuda y entonces ahí es cuando él se sabe como, bueno, ¿qué pasa? Que las mujeres me están ofreciendo apoyo y ayuda por todos lados, porque anteriormente la otra también. Sí, y que hay una cuestión que a mí me quedó en duda, pero, o sea, hay una parte donde parece que viola, ¿no? A su vecina, a esta chica de, ¿cómo le decían? La mujer del cobertizo, que estaba esperando, que estaba viuda, creo. O sea, porque llega y le empieza a narrar como en un arranque de éxtasis le arranca la ropa. Pero como está tan metido en esta cuestión de la irrealidad y está viendo a mujeres, está alucinando a mujeres también, queda bastante, para mí, confuso si sí sucedió en realidad o no. Eso es a mí lo que me costó trabajo entender. No sabría decirte. Yo entiendo que no, que se quedó como en... como que simplemente, no sé si estaba borracho, creo que había llegado borracho. Sí. Y entonces se mete a la casa de esta persona y le dice, bueno, como de sí, quiero tu ayuda o algo así, ¿no? O sea, y entonces menciona que ella estaba como tan ligera de ropas que parecía que estuviera esperando que algo sucediera. Pero parece una mujer desagradable, según entiendo, para Sama, o sea, en el sentido estético. Y entonces creo que no se consuma eso y simplemente se va, sabiendo que ya le había exigido dinero, 50 pesos de hecho, no le dice, ¿cuánto necesitas? 50 pesos. ¿No? Entonces ya, ahí queda, según yo, y ese güey se va. Así lo entendí yo, pero no sé. Sí, es una cosa bastante rara como esa narración. Y fíjate, sí, es que ahí ya se pierde un poquito la certeza de si eso pasó en realidad, eso lo imaginó o qué. Sí.
al final ya recupera como cierta cordura gracias a su ayudante, que es Miguel Fernández, ¿no? Y a la mamá de su hijo, que es Emilia, creo. O sea, porque ellos lo acogen, le dan de comer, o sea, prácticamente Nuevamente, ¿no? lo salvan. Esta parte de la caridad de, güey, ya te ves de la verga, güey, a ver, te ayudamos. Porque ya no tiene nada de dinero, ya está en la miseria total, ya esperanzas le quedan muy pocas, si no es que ya no tiene. Y sí, pues... Para mí perdón, la escena donde él ya está viviendo en otro lugar y alucina a mujeres como, que aquí podríamos llamar como una vecindad, ¿no? Él está viviendo en una vecindad, en un cuartito, tiene patio, la vecindad es muy amplia, hay partes de la casa que están destruidas, que no tienen techo. Esa narración para mí es buenísima, porque podría bien ser una historia de terror, de decir, me meto en este cuarto, pero el cuarto está oscuro, pero iluminado por la luna, y hay una mujer que está allá atrás caminando. Se me hace una excelente narración que te digo, podría pasar como una historia de terror fácilmente. Aparte, son lecturas que podrían variar mucho de acuerdo a quién la esté interpretando, porque como no conocemos ese contexto histórico así como vívido, ¿no? De repente describe el lugar, pero tú te lo puedes imaginar de una forma distinta y yo de una forma distinta, ¿no? De repente menciona que hay ratas y él parece muy tranquilo diciendo, bueno, pero respetan como el ruido o algo así, ¿no? Y es como de, güey, no mames, hay ratas, güey. O sea, y tú pasas como muy tranquilo y ese güey es como de, pues hay ratas, ¿no? Como en cualquier lugar, pero pues ahí están, ¿no? Entonces, narra los detalles del lugar donde está, físico, y pues te imaginas cualquier cosa. Yo me imaginé cosas, pero no sé, obviamente difieren a cómo te lo imaginas tú, ¿no? Pero está interesante esa parte también. Sí. Y bueno, este capítulo termina justamente con una alucinación que es totalmente certeza de que es alucinación, aunque al principio no lo menciona, al final sí él acepta. Bueno, cree que muy posiblemente haya alucinado eso porque imagina una mujer que lo está como cuidando, acogiendo cuando él tiene temperatura, en su cama, que lo arropa, que lo toca, que lo cuida, que lo toca en el sentido fraterno, más que sexual, ¿no? Entonces de repente él dice, bueno, creo que simplemente me estaba tocando yo, o sea, cuando esta mujer tocaba mi mano, era mi mano derecha tocando la izquierda, ¿no? Mi propia mano, porque no había nadie más ahí. Y pues esto es justamente, pues, como que ilustra un poco su necesidad de cuidado, de cariño, ya como su estado de, güey, ya no tengo a nadie y tengo que inventar que alguien más me está cuidando cuando ni siquiera yo lo estoy haciendo. Y ese que me está cuidando soy yo. Entre comillas, porque te digo que... ¿Por qué digo que ni siquiera él se está cuidando? Porque toma muchas decisiones bien estúpidas, güey. O sea, justamente como viviendo en la esperanza de que todo le va a ir mejor y él creyéndose la persona que antes era y convencido de la persona que va a ser después, empieza a tomar decisiones muy a la ligera con respecto a su presente. Y entonces pues todo le sale muy mal. Sí, ahí es cuando ya la suerte no juega a su favor y se va a la pobredumbre. Ya no tiene nada. Sí, y estaba buscando. No tiene nada, sí. Ni caballo, ni dinero, ni caballo, ni lugar donde ni hijo, aunque tiene un hijo, pero no lo tiene. Sí. Estaba buscando justamente esa parte porque hay una frase que le dice su alucinación que se me hizo muy interesante, pero ahorita. ¿Cómo qué decía? ¿Te acuerdas? Porque le decía algo así como. Está. Hay una parte, no sé si es su alucinación o tiene una conversación como con otra mujer más grande, pero tiene como un confrontamiento ahí que le hace saber, como que se proyecta un poco. No sé si te refieres a eso. Creo que es así. A ver, mira, yo tengo... ¿Ya lo encontraste? No. Yo tengo esta parte, no sé si alcanzas a ver ahí. Sí. Esa es de cuando tiene esa conversación. Y la subrayé justamente porque también me parece como muy ilustrativa. Es esta parte, sí. ¿Qué dice?
justo hay una parte donde dice, procura ser más persuasiva al proponerme. Si un hombre quiere, se puede ser la una y ser la otra, haciendo referencia a que puede ser una mujer joven y una mujer vieja. Una mujer, o sea, como tener estas partes de la mujer, ¿no? Él consigue ver una mujer como es y como la desea, haciendo referencia a estas ilusiones que se depositan como en otra persona, ¿no? ¿Eso había hecho yo en los días anteriores?, se pregunta Sama. Recelaba de que me lo dijera, recelaba de eso y algo más, y ella continuaba su pensamiento. Me dijo, pero solo si él ama a esa mujer. Haciendo referencia a que solo si existe amor, entonces pueden existir estas diferentes facetas de la mujer, ¿no? Porque él estaba, como dices, muy receloso de que solamente con blancas, con españolas, con jóvenes, o sea, como diciendo, yo soy tan importante que merezco entonces el amor de mujeres bonitas y todo eso, ¿no? Esa conversación la tiene con... Ya esta parte. La tiene con la casera, ¿no? No, con su alucinación. Con su alucinación. Y ya es cuando él está... Y la chica que ve joven es la que sí existe, ¿no? Porque la que anhelaba él era la chica más joven. Ajá. Haz de cuenta que la joven que anhelaba él era la alucinación porque no existía. Digamos que él pensaba que era la hija de su casero. No existe. Al final le dicen, ¿sabes qué? Tu casero ya partió, se fue a otro lugar y se fue con su esposa, sus esclavas y ya. No existe la hija. Entonces él se da cuenta que, bueno, la aluciné. Pero ahí está hablando ya cuando Emilia y su ayudante lo recibieron, la cogieron, la tiraron en la cama y está esperando a recibir como a una mujer y de repente lo tocan, ahí es cuando dices tú, lo tocan, y se voltea y ve que es una mujer vieja, ¿no? Y dice, pero es su alucinación y su alucinación le empieza a hablar, ¿no? Le está diciendo como todo esto acerca de lo que él quiere de una mujer, pero que en realidad quiere de sí mismo, no quiere su estatus, quiere otra vez. Se habla a sí mismo de una forma muy ruda, muy dura, y tiene como este juego de, ¿qué pedo? Esta señora me está hablando de ella, pero es algo que a mí me queda, ¿no? Entonces, como que a través de eso él va reconociendo ciertas cosas de sí mismo, ¿no? Sí. Pasamos al último capítulo. 1799. Le decía a Chucho que el cambio se me hizo tan abrupto que me costó entender las primeras partes de este capítulo, porque aquí ya han pasado 5 años. ¿5 años, ajá. Y pues ya está en una circunstancia desconocida para el lector, totalmente. Total. Se encuentra como en una situación en la que se hace parte de un motín, como de una cuadrilla, ¿no? Ajá. Como de una cuadrilla de búsqueda. Ajá, buscan a alguien en particular que es un delincuente, ¿no? Exacto. Algo así. Está bien confuso, yo sé. Para mí lo sigue siendo. No sé qué hizo. ¿Tú ubicas? ¿Qué hizo ese personaje? Supuestamente había hecho muchas cosas horribles, pero creo que lo que detona la búsqueda es que quema algunas casas. Entonces ahí es cuando dicen, ya basta, vamos por él, ¿no? Y lo están buscando. Pero nadie sabe exactamente cómo es, ¿no? Eso es muy interesante, sí. Nadie lo reconoce con claridad, excepto Sama. Sama es el único que, digamos, lo ha visto en persona y puede identificarlo. Porque conocen su nombre. Y Sama reconoce su nombre porque trabajó anteriormente con él. Sí. ¿No? Entonces, sí, justamente eso. Sama es el único que puede reconocer al delincuente. Que para mí eso se vuelve como una cuestión paradójica bien interesante, ¿no? Que también como en espejo de decir, reconozco a este delincuente, yo también he sido uno, porque he hecho cosas bien culeras. Bueno, ese es como el trasfondo, ¿no? de esa cuestión. Así es, entonces se encuentra como en esta persecución, y pues vuelve a tener dilemas morales, bueno, no, empieza a tener dilemas, más que morales, creo que en este punto ya están más hacia su supervivencia. Eso es lo que pensaba mientras leía eso. Ya no estaba tan centrado en sus intereses porque ya estaban perdidos, ya estaba más centrado en cómo sobrevivir a esta circunstancia, porque al él conocer la identidad de esta persona, esta persona
está en la misma cuadrilla, digamos, de búsqueda, ¿no? O sea, se está buscando a sí mismo o está fingiendo que se está buscando. ¿Por qué? Porque nadie lo reconoce, nadie sabe quién es, y pues qué mejor forma de esconderse que a la vista del enemigo, ¿no? O sea, es totalmente evidente. Sí, y eso para mí se me hace una parte muy chingona porque él es al mismo, o sea, se esconde en la obviedad. Sí. Y es al mismo tiempo el que va a ser casado, pero al mismo tiempo es abueso de casa, ¿no? Sí. Es buenísima esa parte para mí. Y el único que conoce la identidad de él es Sama, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien por qué no lo denuncia antes, pero pues decide no hacerlo hasta mucho después, ¿no? No lo denuncia antes porque él mismo expresa que, digamos, con los soldados que lo están acompañando, pues no entabla relación. Él entabla relación solamente con el general superior. Y que con nosotros ni los voltea a ver casi. Sí, Entonces, es bastante bueno como pone esta parte de desprecio a los soldados, ni me pongo a platicar con ellos casi, y por eso ni se percata que está ahí el delincuente. Hasta que llega el punto donde el delincuente se le presenta a Sama y le dice, aquí estoy, ¿no? Y lo hace en un momento bastante peculiar porque Sama se va a orinar, y ahí llega el delincuente y se presenta con él y se establece como una cuestión de lucha de autoridad y de poder y de sumisión y de vergüenza total para Sama, ¿no? Vergüenza en el sentido en el que era obvio para él, pero no lo había... No, en el sentido de que lo echa contra el pasto y ahí Sama se da cuenta de su vulnerabilidad. Donde dice, si yo me defiendo me voy a morir, me va a ganar, se va a sacar el cuchillo claro, sí. Y me va a derrotar, no tengo posibilidades de lucha contra él, porque para ese momento ya Sama debería tener como ya, no sé si 60 años o algo así, no me acuerdo si mencionan su edad, no recuerdo. Pero ya está grande, pues. O sea, ya no es un jovenzuelo. Entonces, sí llega un momento de vergüenza de decir, pues... O sea, el otro casi lo agarró, lo empujó y se estaba burlando de decir, yo aquí te puedo matar y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, por esa vergüenza, él no sabe si delatarlo en ese momento, decide que no lo va a delatar y finge que todavía lo siguen buscando, aunque ya sabe que está ahí, ¿no? Sí, y bueno, ocurren un montón de cosas por ahí, pues digamos interesantes, pero que, insisto que yo siento que están como más orientadas hacia la supervivencia. Sí. Yo las últimas ideas que tengo son más como hacia el final de esta parte, pero no sé si quieras hablar algo más sobre el capítulo antes del final, justamente. Pues justamente este es el capítulo más corto y se me hizo como muy interesante por cómo lo construye, ¿no? Se me hizo muy, ¿cómo decirlo? Como cuando estás al borde de la butaca, o sea, como expectante para mí. Ok. O sea, que cada parte de ese capítulo, como lo iba narrando, es como, ok. O sea, como que te iba acercando al peligro, a esa situación, siento que lo narró muy bien. Se me hizo muy interesante eso. Antes de pasar al final, creo que hay un punto importantísimo que le dice este delincuente a Sam, que es para mí como fundamental porque le dice, ¿qué acaso no puede ser perdonado un hombre por los errores que ha cometido? O sea, eso se lo dice cuando se desenmascara frente a Sama y lo tira y le está diciendo como no me delates, o sea, que acaso no se me puede perdonar por mis errores y mis delitos. Claro. Y se me hizo vital justo porque Sama hizo un montón de cosas, ¿no? Y que eso tiene que ver con el final, ¿no? Porque al final Sama no lo perdonó. Por esto de ser básicamente cómplice, ¿no? Prácticamente. Sí. Siento que eso juega un vínculo también con nosotros, a preguntarnos como, híjole, ¿cuáles son nuestros pecados o qué cosas malas hemos hecho? Que nos arrepentimos de que no, cómo se puede borrar nuestro pasado, no se puede. Y es un triángulo bastante interesante porque, tú como lector estás juzgando las acciones de Sama. Sama está juzgando las acciones de este otro personaje. Y este otro personaje se está preguntando a sí mismo si no podría ser perdonado. Y eso hace que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos sobre si las acciones que hemos cometido que no han sido correctas podrían ser perdonadas, ¿no? O sea, es un juego interesante ahí. O sea, creo que
Di Benedetto juega con la introspección, Sí, ¿no? Del totalmente. personaje, del lector y entre los personajes, ¿no? Porque hay muchas conversaciones que Sama tiene consigo mismo y se da cuenta de cosas, hay muchas conversaciones que tiene con terceros que le hacen darse cuenta de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y además están sus alucinaciones también. Ok, entonces, con Sí, respecto al sí, final, dale, dale. bueno, la verdad es que no tenemos, no, o sea, creo que no tenemos muy claro, simplemente queríamos hablar sobre el libro. Entonces, honestamente no estamos teniendo cuidado sobre spoilers, evidentemente, digo, ya nos echamos todo el libro. El que llegó hasta acá ya llegó. Sí, ya. Pero, o sea, la intención de que ustedes puedan escucharlo es que pues lo puedan leer, a lo mejor tomando en cuenta nuestra lectura y ustedes tomar en cuenta su propia lectura, ¿no? Así que, Sí. pues creo que también puede ser interesante contarles un poco sobre lo sucedido. Y es que el final es un final bastante interesante. En principio porque él efectivamente se le hace culpable de como de haber pues sido como partícipe del delito, digamos, de no haber De guardar de silencio. guardar silencio, ¿no? Entonces su condena es ser mutilado y eventualmente eso haría que muriera por ¿cómo se llama? Desangrado, ¿no? Baja por desangrado. Pero antes, Sama delata al delincuente. Ah, ok, claro, sí, sí. Lo delata con su superior. Ajá. El superior enojado, obviamente, porque no le había dicho, vaya presa al delincuente. Pero como los soldados estaban muy cansados del superior, del general, el delincuente genera un motín y matan, o sea, lo amarran y lo avientan al río al general. Entonces uno piensa en ese momento que Sama ya la libró. Y claro. dice, perfecto, o sea, hubo motín, ya se salvó este carnal, y resulta que no. O sea, resulta que el mismo delincuente le dice a Sama, ahora yo te voy a juzgar a ti porque cometiste un acto atroz que fue el de guardar silencio, o sea, el de no ser fiel. Y ahí es cuando aparece como la sentencia que es de, pues, te vamos a mutilar, ¿no? O sea, le vamos a cortar los brazos, las manos, y te vas a morir desangrado. Exacto. La frase final quizás es, pues como la más, otra vez como que hace alusión al inicio, porque sigue parado básicamente en el mismo lugar, eso es lo que le hace entender, ¿no? Sí. Aquí descubrimos que hay un personaje dentro de la novela que es una alucinación, ¿no? Que se había encontrado en momentos como clave de la novela, pero aparece al final y es el mismo, pero con figura de otro personaje, ¿no? Y bueno, a ver, Mira, yo creo que podríamos, así con lo que hemos dicho hasta ahorita, no decir el destino de Sama, pero señalar como qué es lo que pasa ahí. Porque yo siento que hasta ahorita lo que hemos dicho, ¿no? Parece que se salva, pero lo van a mutilar. O sea, vamos a dejarlo en suspenso ahí. Exacto. De hecho, queda como tal en suspenso al final, ¿no? O sea, sí, en el sentido de que no sabemos exactamente, o no tenemos certeza. Yo creo que va por ahí, pero también en el sentido de que lo que decías, ¿no? Se encuentra parado en el mismo lugar. La última frase, que es, eso sí lo podemos decir porque no influye. O sea, él, Sama, le dice a este personaje, que es una alucinación, no has crecido. Y el personaje le responde, tú tampoco. Sí, tal cual. Es maravilloso ese final. Sí, porque después de tantas páginas, después de tantas aventuras, después de tantas cosas, o sea, él cree o piensa de él mismo que sigue parado en el mismo lugar, que sigue esperando, que no ha crecido en ningún sentido. Y de hecho, está en una situación muy diferente y mucho más precaria de la que pensaba que podía estar. Y eso es como, o sea, no es una historia feliz en absoluto. No. Creo que es bastante cruda y el final tampoco es un final feliz. Tampoco es un final como... o sea, como tan... Es trágico, ¿no? Pero no siento que sea como lo peor.
Otra cosa que me hace pensar en que él está como sobreviviendo es, bueno, le dan su sentencia, ¿no? Y dice, este personaje que es, ¿cómo se llama? El ladrón. Ajá. Vicuña Porto. Ajá, ese Porto le dice, dijo entonces que se muere antes de morir, eso dice Porto, padeciendo una muerte doble por la mutilación anuladora. Esa es su sentencia, la mutilación anuladora. Sama dice, deduje que no, que él se equivocaba, porque aún sin brazos, sin ojos, podía comer raíces arrancadas con los dientes, podía rodar como un bulto hacia el río. Si me dejaban la vida, conservaría la facultad de escoger la vida o la muerte, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy cañón porque justo habla como del sentido de vida. O sea, a pesar de que cada vez caía como más en el lodo Sama, incluso él pensándose en una situación sin ojos, sin brazos, sin piernas, todavía luchaba por la supervivencia diciendo, yo todavía, no menciona que elegiría vivir, pero menciona que él podría elegir si vive o no, ¿no? Entonces, pues parece que se ha vivido toda su vida, o sea, aferrándose a algo sin los recursos que él espera, pero de todos modos está ahí, como un poco como el cadáver del mono. O sea, sé que el mono no tiene vida, ¿no? Pero el mono está ahí. Pero justo eso. ¿No? El cadáver del mono está ahí como en el mismo lugar, pero, o sea, moviéndose por la corriente. Sama es lo mismo, o sea, como que hace muchas cosas, pero al final acaba igual, ¿no? Entonces... Para mí la novela cierra muy redonda por eso. Porque ahí donde termina nos regresa al inicio, ¿no? Donde al inicio Sama está en el puerto esperando los barcos y ve al mono, o sea, ve el cadáver. Y justo se queda como diciendo, bueno, aquí estamos esperando, ¿no? Nos vamos y no. Y al final es eso, es Sama mutilado. Nuevamente la incertidumbre. La incertidumbre. Y con esa parte de... No te has ido de donde pensaste que ibas a partir, ¿no? No ha pasado. Sin embargo, ahí estás. Ahí, justo como el principio, ¿no? Estamos y no. Estamos aquí esperando. Entonces, bueno, pues no sé si quieres agregar algo más. No, pues simplemente eso que le comentaba a Sam que en el prólogo de esta edición, Juan José Saer le hace un muy bonito prólogo y justamente como que menciona o hace énfasis en el estilo de Di Benedetto. Y elogia el estilo de Di Benedetto. Y la verdad es que sí. O sea, hasta incluso, no sé si sea cierto, pero en una entrevista le dicen como, oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir Sama? ¿O cómo la ideaste? Y supuestamente la leyenda es que la escribe en 30 días. Y es como, está muy cañón. Y lo que él dice, bueno, es que yo me imaginé el final y después de escribir todo el recorrido se me hizo muy fácil. Entonces el genio para poder escribir así como lo hace y dar para mí como señales de un simbolismo más profundo con apenas una frase, para mí se me hace muy espectacular. Sí, bueno, comentarios sobre la obra. A mí me costó trabajo leerla, me costó trabajo acabarla. Creo que, la verdad es que no me siento, o sea, sé que no tengo como la autoridad, digamos, como para calificar si estuvo buena o mala. A mí me hizo pensar, eso podría decir. O sea, la verdad es que tampoco sé si me gustó o no. Creo que me gustó cómo narra la miseria, porque lo narra de una forma muy cruda, pero también te hace pensar, pues, justamente lo que les decía, ¿no? ¿Qué harías en esas circunstancias? O sea, porque pues nosotros también todo el tiempo estamos anhelando cosas, estamos pensando en el futuro, y también hacemos cosas que parecen no convenientes en el momento, pero de todos modos el impulso a veces pues, nos lleva a hacer cosas y tomar decisiones que sabemos que no son correctas y de todos modos las hacemos, ¿no? Entonces, esa parte me gusta. Siento que está lleno de introspección, entonces para mí es una novela para pensar. Y los que saben de literatura, creo que es una novela para apreciar también, en cómo está escrita, en el lenguaje. Me parece una forma muy original tanto la novela, porque no sigue un formato lineal como de, bueno, empieza en miseria, acaba con un final feliz. No, o sea, tampoco podría decir que toda la novela es miserable. Hay cosas que son buenas para Sama, hay cosas con las que tiene éxito, hay cosas con las que no.
Entonces, simplemente creo que es un estilo muy original. Y ahorita que lo decías, yo no lo había pensado, pero rompe con la estructura de la trayectoria del héroe que tanto nos ha vendido Disney. Y Claro, sí, sí. es todo, me inicio, paso por un problema, lo resuelvo y me convierto en este héroe. Exacto. Sama es el lado contrario. Era el héroe y ahora... Fue el héroe, ¿no? Y ahora está en la decadencia. Sí. Creo que eso me gustó mucho, que no cayó en el cliché de decir voy a contar la misma historia, ¿no? Sino voy a contar lo que sigue de esa historia. Sí, le decía a Jesús que a mí me causó desagrado. O sea, no quiero decir que la novela no me gustara, sino que mientras la leía sentía desagrado. Entonces creo que es una buena señal que la novela te haga sentir desagrado sobre lo que está escrito, no sobre la forma de escribir, no sobre el autor, no sobre... O sea, sobre lo que narra me causó desagrado, no asco, porque no hay nada grotesco, simplemente... Al narrar la miseria es como de, ya, güey, pobre vato, güey, ¿no? No es vulgar, para nada. No, para nada es vulgar. No. De hecho, es muy romántico. O sea, justamente, creo, a mi forma de ver, narra la miseria de una forma bastante romántica. No la vanagloria, no es como de, todos viven en la miseria, simplemente la cuenta de una forma, pues, como que te hace apreciarla, sí, no sé. Sí. Raro, pero bueno, eso. Entonces, pues no sabemos qué libro vamos a leer después. Ahora me toca elegir a mí, así que pues ya está, aquí se agregan algo más. Pues nada más, si a lo mejor los spoileamos, ni modo, llegaron hasta aquí. Si tienen alguna otra cuestión como que agregar, que obviamente nosotros no podemos abarcar todo, ¿no? Hay un montón de cosas estilísticas, en construcción. Acuérdense que somos aficionados. Sí, no podemos decir, sí, está utilizando el tiempo presente de esta manera. Sí. ¿Para qué? No, o sea, no tiene sentido. Para eso creo que hay muchos otros canales que a lo mejor lo pueden hacer. Creo que lo que nosotros intentamos abordar era como estas impresiones, ¿no? Poder sacar, por lo menos lo que yo me llevo ya como para cerrar es esto, como esta imagen que tenemos de nosotros mismos, que intentamos proyectar hacia los otros y que se va desbaratando. O sea, va cambiando. O va cambiando, sí. Sí, pues sí, esta es nuestra lectura, digamos, del texto. Ustedes podrán tener su lectura, intenten leerla o léanla, ¿no? Y pues saquen sus propias conclusiones. Si ya la leyeron y no están como de acuerdo, igualmente está chido. Pues pueden, no sé, comentar o algo así. Pero pues, bueno, está interesante esta parte. Y pues ya está, si les pareció interesante, pues vamos a seguir sacando videos todavía, ¿no? O sea, todavía vamos a seguir con esto. El siguiente libro me toca a mí, así que creo que empezamos muy densos con Foucault y con Di Benedetto, pero, para nosotros está agradable, entonces pues vamos a seguir con esto. No todos los libros van a ser así de densos, vamos a sacar cosas también un poco más como light. La idea es leer y ya. O sea, ahorita se escogieron estos libros, por algún motivo, vamos a ver cuáles vienen después y ya está. Entonces, pues ya está, terminamos aquí, ¿no? Vale. Gracias. Bye.